Bueno, pues disculpad los problemas técnicos, que ya están resueltos. Desde la Delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos queremos agradeceros muchísimo vuestra presencia en estos actos presenciales que estamos deseando poder volver a celebrar. Y no me quiero alargar mucho más. Doy paso a Gonzalo Alonso, compañero que nos está colaborando muchísimo con esta delegación en la organización de este tipo de metas, a los que lo agradecemos mucho, y te va a dar paso él a la presentación del estudio. Hola. Tenemos hoy aquí a María y a Juanjo. María y Juanjo se acaban de definir como del sur en la comida, y yo creo que conceptualmente son del sur, son un poco más del sur que nosotros. Son andaluces ambos, estudiaron en Sevilla, donde ahora mismo son profesores, y bueno, tienen una obra francamente interesante de pequeña y mediana escala, que se está ampliando ahora no solo con edificios más grandes, sino incluso más lejos. Acaban de ganar 3 concursos más que interesantes en Corea. Ellos han trabajado en la escala intermedia, han trabajado también en la vivienda unifamiliar y han trabajado en la rehabilitación. De algo de ello espero que nos hablen hoy, y bueno, nada, es un placer tenerlos aquí, y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Dan ganas de quitarse la mascarilla, la verdad. Muchísimas gracias al nombre, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? De verdad, esto es una tentación, ¿eh? Tiene casi, no sé, tiene algo erótico esto de desnudarse delante de todo. Bueno, vamos a ver. Lo primero, muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Galicia y a la Demarcación de Santiago de Compostela. Y bueno, muchísimas gracias también a Gonzalo por pergeñar o provocar este encuentro, ¿no? Siempre es un placer compartir las cosas con compañeros, contrastar las ideas, en definitiva, también tiene algo de examen, pero debemos decir que esta, que es la primera presencial después de mucho tiempo, es especialmente agradecida, ¿eh? Casi apetece dar un suspiro y decir, uff, por fin, ¿no? Bueno, creo que, no sé, aquí habrá docentes también seguro, y es mucho más fácil transmitir las ideas cuando hay una cierta gestualidad de por medio, ¿no? Y también creo que uno se desnuda más, ¿no? Y sin mascarilla más todavía. Bueno, Gonzalo ya ha adelantado algunas de las cuestiones que vamos a mencionar el día de hoy. Este impasse como de año y medio de pandemia que nos ha afectado a todos, de alguna manera también ha afectado al estudio. Nos han pasado cosas muy raras, muchas muy buenas también. También nos ha servido para reflexionar. Y sucede que al final nosotros en la cuarentena ya de años, y cumpliendo 20 años de estudio precisamente en este año, bueno, pues como muchos de vosotros hemos pasado por esta circunstancia un tanto accidentada, ¿no? Resulta que en 20 años hemos ido al traspiés de 2 crisis muy diversas, cada una con sus circunstancias. Y bueno, Gil de Viedma decía aquello de que los 40 son la edad de la nostalgia. No sé si es para tanto, pero desde luego sí que es una edad en la que uno sigue teniendo una cierta perspectiva de futuro, pero ya tiene también una perspectiva de pasado, ¿no? 20 años son muy pocos, seguramente, para el ejercicio de la arquitectura, pero este tipo de encuentros, de formas de desnudarse, en definitiva, de contrastar las ideas, también son una oportunidad para revisar ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, como Gonzalo ha dicho, por una serie de coyunturas muy concretas, creo que comunes seguramente a la mayoría de vosotros, somos un estudio que ha tocado o toca todas las escalas, fundamentalmente la que nos dejan. No tenemos especial prioridad ni afecto por la escala pequeña o la grande, nos gustan todas e intentamos convencer a los que se pasan por el estudio de que podemos participar de todas ellas. Nuestro estado ideal siempre hemos dicho que será poder estar siempre trabajando las dos escalas, ¿no? La muy grande y la muy pequeña. Hay épocas que hemos estado solamente en la muy pequeña, incluso en la ínfima, y ahora, por suerte, estamos otra vez volviendo a las dos escalas, que es donde realmente nos sentimos cómodos. Sí, bueno, esta circunstancia, como digo, seguro que es común a muchos de vosotros, y junto a nuestra actividad docente e investigadora, un tanto sui generis, no tanto haciendo carrera académica, porque somos profesores asociados militantes, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de investigar y de escribir algunas cuestiones, pues completa un perfil
pues yo creo que es muy común, seguro, a muchos de vosotros, ¿no? La cuestión es que, repasados estos 20 años, nos interesaba traeros hoy, quizá no tanto el pormenor de muchas obras que podamos haber hecho, sino establecer un cierto corte que nos parece que es común a todas ellas. No nos consideramos unos arquitectos de estilo, es decir, no arrastramos estilemas, o por lo menos creemos no hacerlo, pero sí que queremos reconocer, en esta especie de mirada retrospectiva que nos trae aquí, unos ciertos intereses comunes. Intereses que, en nuestro caso, creemos que son muy debidos a una situación como esta, que es la ciudad en la que yo nací, María no, María es de Huelva, pero en la que, de alguna manera, pues se desarrollan nuestros afectos, nuestra memoria, y que es muy pregnante. Estos días, hablando con algún periodista de Santiago que se ha querido poner en contacto con nosotros, hablábamos de la condición de las ciudades históricas, de las ciudades densas, para generar un cierto pozo arquitectónico, quizá incluso avant la lettre, como anterior incluso a la carrera de arquitectos, pero que uno de alguna manera va recuperando en un ejercicio de memoria cuando va trabajando en su desarrollo profesional. Bueno, la ciudad de Sevilla, sabéis que posee uno de los cascos históricos, centros históricos más grandes de Europa. He tenido la curiosidad de comprar el dato con Santiago y Sevilla tiene en torno a 300 hectáreas de centro histórico, Santiago tiene 197, si el dato que he leído no está mal, ¿no? No creáis que eso es ningún tipo de victoria ni de valor añadido, porque es un dato muy relativo. Fijaos hasta qué punto que cuando Fernando III conquista la ciudad en el siglo XIII, dice en las crónicas que se siente completamente decepcionado porque atraviesa un recinto amurallado que era el más grande de la cristiandad en aquel momento y encuentra una ciudad hueca. Resulta que Sevilla tenía una muralla de origen romano, judío, después, posteriormente, y también árabe, como no, pero en realidad estaba habitada fundamentalmente por huertas, ¿no? Entonces encuentra un centro que ha tenido un desarrollo morfológico muy curioso y muy distinto a muchísimas ciudades europeas. Porque en vez de experimentar un proceso de explosión, es decir, de superación de las murallas, desembocando en algún tipo de ensanche en el siglo XIX, como tantas ciudades, Sevilla ha tenido una suerte de implosión. Ha crecido densificando ese centro histórico, hasta tal punto que el desarrollo de las grandes manzanas que estaban definidas por la traza de aquellos huertos, que se construían normalmente a través de una serie de edificaciones tapón, que se le ha llamado tipológicamente, que iban construyendo el perímetro, después procedía a densificar esa manzana a través de la articulación de patios que llegan a ser verdaderos termiteros, ¿no? Eran elementos que iban agujereando una manzana densa que desde su exterior se reconocía como una masa, pero sin embargo era un elemento completamente poroso, ¿no? Esa circunstancia alude también a una forma de entender el espacio público que no se define necesariamente a través del viario público, es decir, de las calles, las plazas, sino que tiene una cierta límite difuso, más híbrido, porque ese viario público, esa red pública, acaba difuminándose en esta suerte de espacios entre lo privado y lo público que son el interior de las manzanas sevillanas, ¿no? Además de esa cuestión, la unidad básica de crecimiento de ese centro histórico fue el corral de vecinos, ¿no? Que fue como la unidad, digamos, el germen del tejido residencial de la ciudad, ¿no? Que se basaba precisamente también en esa idea de un espacio privado, pero sin embargo de un gran carácter público, ¿no? Sucedía a través de pasajes, de patios, de adarves, de zaguanes, de corrales, de elementos que suponían un continuo del vacío, del espacio público, que matizaba también las relaciones entre el exterior y el interior y que iban ofreciendo un gradiente de espacios que al final enriquecían la ciudad, ¿no? Bueno, esa situación articulada a través de figuras muy particulares, como puede ser el zaguán, ¿no? Hoy hablaba con algún compañero vuestro sobre el pórtico o sobre el soportal, ¿no? En Sevilla hay una pieza propia de esa pieza tapón que decíamos antes, que es el zaguán, que media entre el exterior y el interior, incluso que goza de una cierta codificación en función de cómo estén abiertas las puertas de los zaguanes, mandan un mensaje legible a la calle. Eso es algo hoy día casi perdido, pero era así, ¿no? En función de cómo estuvieran los postigos puestos, se estaba narrando un mundo interior más público, más dedicado a la fiesta o más dedicado al duelo. Había un código como aquello de los abanicos de las señoras, ¿no? Que también eran capaces de mandar mensajes. Por lo tanto, actuar en una ciudad como esta yo creo que marca el carácter, ¿no? Igual que seguramente
intervenir en ciudades como Santiago de Compostela, ¿no? Tiene algo también de adaptarse a esas porosidades precisamente, ¿no? De superponer una nueva capa, pues aquí caben todas las metáforas en torno a la intervención en la ciudad histórica que queráis, pero también tiene algo de acomodarse o de acodarse en una estructura ya dada con unas reglas muy claras, ¿no? Y algo de esto es de lo que os queremos hablar en el día de hoy desde diversas escalas y en distintas latitudes, ¿no? El primero de los proyectos que os vamos a contar es un proyecto muy pequeñito, que coincide con la salida prácticamente de la anterior crisis, como os digo, pero que nos permitió ensayar algunas cuestiones que nos interesaban, ¿no? Se trata de un proyecto en esa amalgama que habéis visto, en esa amalgama densa del Centro Histórico de Sevilla, donde en un local muy pequeño, en torno a 50 metros cuadrados, creo que ni siquiera llegaba, simplemente articulado a través de una fachada que abría una calle muy estrecha, precisamente de esa traza árabe del centro de Sevilla, donde las calles llegan a poder tocarse con la envergadura de los brazos, ¿no? Abriendo las manos, y con un pequeño patio al fondo que generaba, si queréis, un punto de atención de luz, pero poco más, ¿no? En esta situación, este es el local que encontramos, que provenía de una edificación del siglo XIX, bueno, de una cierta dignidad constructiva, a través de una fábrica muraria de ladrillo bien hecha, con un pilar central de fundición que veis aquí, colocado justo en el centro, ¿no? Si ya el local daba pocas opciones, bueno, pues justo el pilar estaba reivindicando un lugar protagonista en el espacio, ¿no? Y con alguna reforma sin interés, tanto de refuerzos de la viguería, a través de perfiles extrusionados de acero, como algún volumen, bueno, pues que no tenía ninguna importancia, que habían resuelto aseos en pasados usos y sin mayor memoria, ¿no? Bueno, en esta circunstancia, unos amigos nos piden que querían desarrollar un uso bastante particular. Resulta que ellos son hosteleros, tienen un restaurante en Sevilla, cerca de aquí, en la calle San Luis, que es otra de las calles que ordenan este centro abigarrado de Sevilla que os digo, y nos piden que querían volver una experiencia previa, que fue el origen de su restaurante, donde hacían un taller de cocina, casi clandestino en su origen, donde uno iba, llamaba a la puerta, sin cita de ningún tipo, y si había sitio se sentaba y quedaba a expensas de lo que el cocinero tuviera bien. El menú era el que decidía ese día el cocinero, se sentaba de una forma más o menos comunitaria, no existían mesas individuales y había también un acto participado de la cocina con el cocinero compartiendo espacio con los mismos comensales, ¿no? Nos decían que querían volver un poco a esa experiencia porque querían ensayar nuevos platos, en fin, querían tener como el vigor o la vitalidad de esos actos primeros que habían dado origen a su restaurante, ¿no? Bueno, en esas circunstancias, estas son algunas fotografías del local que os he enseñado, que gozaba de esta situación que os digo, tan propia de las ciudades densas, ¿no? Donde nosotros siempre decimos que la cota cero en el centro de Sevilla no es la calle, sino en realidad son las cubiertas, es la azotea, ¿no? Es una ciudad que se puede entender como una ciudad enterrada, que a través del vaciamiento de las calles o de los patios se genera pues, las condiciones de habitabilidad necesarias, ¿no? Pero podría entenderse casi como una masa horadada más que como una masa construida, ¿no? Bueno, pues en estas circunstancias, este es el local como veis, este es el pilar de fundición, los huecos. Claro, empezamos a pensar en el espacio como un lugar participado, ¿no? Es decir, no tanto como el diseño de una arquitectura que dispone de elementos constructivos, sino intentando imaginar la danza que se podría generar allí en un espacio muy reducido, con aquel pilar, entre un cocinero que iba a oficiar de maestro de ceremonia, porque iba a cocinar frente a todos, en torno a unos comensales reducidos, 13, 14, 15 nos decían, y con esa condición casi asamblearia, ¿no? Como os decía, casi primigenia, donde el cocinero hacía como de oficiante, ¿no? Empiezan a surgir entonces también estos trazos, pensando en torno al pilar, donde todos participan del diseño de una forma que en realidad evoca ese acto asambleario, ¿no? Es decir, entender el diseño como la búsqueda de una forma que facilita un tipo de relación concreta, ¿no? Que eso es algo que siempre nos ha interesado, ¿no? Bueno, surgía también esta foto famosísima de Aldo Van Eyck, la asunción de que el pilar no podía ser algo que jugara a la contra, digamos que había vencido, claramente, no podíamos pensar en él como algo contra lo que había que luchar, sino pensar que aquel soporte de hierro fundido tenía que formar parte de aquella danza, ¿no? Como en la fotografía de Van Eyck que conocéis, ¿no? Surgía también entonces el entendimiento de que había un espacio encontrado, el de la estructura urbana, que había determinado finalmente aquel local,
frente a un espacio deseado, ¿no? El que nosotros entendíamos que era el más proclive o el más favorable para aquel acto celebrativo del cocinar, ¿no? El encuentro de esas dos formas, el de la forma deseada frente a la estructura urbana dada, empezaba a generar un tipo de situación de esta manera, ¿no? Por un lado, una lógica tectónica más similar o más cercana al mueble, ¿no? La idea un poco de insertar o de colocarse o de acomodarse como aquellos niños en el meteorito del Museo de Houston. Y por otro lado, entender que podíamos provocar una forma que en su encuentro con la estructura dada, con la estructura del local, generara un cinturón más grueso, más espeso alrededor, donde ubicar otro tipo de usos, ¿no? ¿Se ve bien o bajamos un poquito esta luz? No sé si... ¿Cómo lo veis? ¿Eso sería posible? Sí, pues si puedes bajar un poco. Bueno, voy pasando si queréis. Al final la circunstancia era parecida a esta maqueta que quisimos hacer, ¿no? Por un lado había un espacio que era capaz de satisfacer esa voluntad, sí, muchas gracias, esa voluntad de espacio casi asambleario, casi primitivo, frente a la densidad que conformaba una manzana extensa que había generado una estructura que no acaba de servir para aquello que queríamos, ¿no? Esa condición de espacio inserto que os decíamos, ¿no? En el fondo se trata de un argumento, y perdona las distancias, claro, de raíz barroca, ¿no? Sabéis que Sevilla tiene uno de los estratos histórico-artísticos más importantes de la ciudad, es precisamente barroco. Hay unos ejemplos, bueno, realmente maravillosos, casi contemporáneos a los de Borromini. Y en el fondo, bueno, pues uno de estas cosas no lo hace conscientemente, ya lo sabéis, pero es cierto que cuando repasa los procesos, empieza a comprender que parte de sus vivencias, de las arquitecturas que conoció, incluso, como decía antes, cuando no era arquitecto, seguramente vaya encalando, ¿no? Y en ese ejercicio de memoria, esta planta lo habéis reconocido todos, se trata de San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini, no es la versión definitiva, pero en el fondo está hablando del mismo proceso, ¿no? Frente a la búsqueda de un espacio deseado, en este caso el del óvalo de San Carlo, San Carlino, surge una estructura urbana con la que hay que llevarse bien, ¿no? Hay que conciliarse con ella. Y es precisamente toda la generación de una serie de capillas laterales, un cinturón, una piel espesa, y que es capaz de conciliar las presiones de la estructura urbana con las presiones del espacio interno, ¿no? Bueno, la versión definitiva de San Carlino sabéis que conforma la esquina de otra manera y es todavía más evidente porque las capillas se van deformando, ¿no? Y algo parecido, aunque ya os digo que no sabría recordar siquiera si la referencia fue anterior o una especie de intelectualización del proceso, es lo que al final... Yo creo que no hubo referencia, hubo pelearse con una planta porque de repente encontramos una geometría que parece que todo encajaba, ¿no? De hecho, siempre contamos que cuando nos reunimos con la propiedad, con la maqueta estas que habéis visto, se la llevamos, nos enseñaron el local, estábamos un poco agobiados porque decía, ¿qué hacemos con el pilar? Esto es muy pequeño, nos va a molestar. Y cuando nosotros llegamos con la maqueta esa que habéis visto, la abrimos y ellos se quedaron como un poco impactados porque nunca se esperaban que esa iba a ser la forma definitiva. Nada, nos reunimos, ellos muy contentos con el proyecto, pero por la noche nos mandan un WhatsApp de estos que mandan los promotores ahora y digo, ya está, van a decir que no, que se la han pensado, que esto... Y al revés, nos mandan y dice, no sé, pero desde que vimos el círculo no nos imaginamos otra geometría que no sea esa ahí. Y es verdad que hay geometrías que tienen una fuerza que son capaces por sí mismas de organizar el espacio. Y esto fue lo que pasó con esta geometría, porque fijaos que en este espacio tan pequeño, al final la inserción del círculo soluciona el vestíbulo de entrada, el aseo de minusválido, nos permite estas diagonales, mete todos los pequeños usos alrededor. O sea, fue como de repente encajó todo. Sí, bueno, claro, esta planta, y lo sabéis de sobra, no surge de un día para otro. Yo me refería, María, más bien a esta condición que decía Cesare Brandi de que no existe arquitectura de interés que no tenga en el fondo un referente paradigmático en el pasado, ¿no? Es decir, seguramente no hay ninguna arquitectura liberada o libre de pertenecer a una genealogía de arquitecturas que le preceden y que funcionan con los mismos mecanismos, ¿no? Para el entendimiento que nosotros tenemos de la historia de la arquitectura parte de ese punto de vista precisamente. Después de haberla aprendido en las escuelas de arquitectura de una manera más, bueno, al modo historiográfico, como un asunto de causas y consecuencias, de estilos, llegó un momento donde empezamos a entender la historia de la arquitectura como un asunto de arquitectos que tienen problemas y resuelven problemas. Entonces, a partir de ahí, nos permite pues, este tipo de referencias que, evidentemente, como dice María, nos surgieron seguramente a la par que el proyecto, pero que después nos permiten reflexionar sobre lo que estamos generando, ¿no? Como dice María, seguramente
habría una forma de contar este proyecto mucho más prosaica, diciendo, bueno, pues al final hace falta un círculo de 1,5 metros aquí para que cumpla la sede de discapacitados, otro círculo de 1,5 metros aquí para que cumpla el vestíbulo previo, ¿no? Y no sale otro tangente, en fin, pues sí, claro, los proyectos tienen como estas capas que se pueden contar de maneras muy diversas, ¿no? Pero al final convergen todos esos intereses, ¿no? Bueno, el proyecto, como os digo, es muy sencillo, no tiene mayor historia. Al final se trata de generar una suerte de biombo de fresno, de rastreles de fresno y de tableros laminados de fresno. Los rastreles se ponen por delante para evitar ver la junta del tablero, que siempre es la parte más débil. Y a medida que van surgiendo, que va subiendo ese biombo, se va densificando los radios. Bueno, pues para velar un poco los refuerzos estructurales que os decíamos, para velar las instalaciones y subrayar esta condición que os decía concéntrica, donde al final todas las geometrías que van surgiendo en el proyecto pues son una especie como de reverberación de la propia geometría del pilar, ¿no? Y en el extra 2 del biombo pues se van acumulando todos los pequeños usos que un espacio como este podía requerir, ¿no? Cámaras, los aseos, el office, bueno, los vais viendo aquí, ¿no? El vestíbulo previo, el botellero, en fin, un proyecto que se intenta resolver con eso que uno le dice a los alumnos, ¿no? De no levantar el lápiz del papel, ¿no? A ver si somos capaces de hacer un proyecto sin levantar prácticamente el lápiz del papel. También es cierto que estos proyectos tan pequeños, pues a lo mejor admiten esa cantidad de abstracción, ¿no? De intentar resolverlo con muy pocas decisiones, con muy pocos materiales y con muy pocos detalles, ¿no? Al final, bueno, pues aquí veis que en la tangencia entre la circularidad del espacio central y la cuadratura del local donde estamos van surgiendo todos estos pequeños usos que se van resolviendo con la misma tecnología que el biombo y todas las decisiones que se van tomando pues redundan en esa idea de circularidad, de espacio asambleario, donde al final todos los proyectos tienen sus retos, ¿no? Y al final van surgiendo hasta problemas geométricos como qué sucede cuando una serie de radios que habíamos decidido que tenían que ser suficientemente densos para velar las estructuras y las instalaciones convergen en un punto y tiene un problema, claro, porque no son como los radios de una bicicleta que son de sección despreciable, sino que al tener escuadrillas de madera se te acumula demasiada madera en el centro, ¿no? En fin, al final son problemas que por menores que sea un proyecto se convierten, si queréis, como en grandes problemas, ¿no? Y uno recurre siempre pues a los gigantes, ¿no? Hay una frase de Paul Valéry que a mí me motiva especialmente, que viene a decir algo así como nada nos diferencia de gigantes y titanes, compartimos con ellos huesos y músculos, solamente es un problema de escala, ¿no? Bueno, pues esa condición es la que nos permite hablar de tú a tú, sin complejo, con un poco de rubor, perdonadnos, pues con Borromini o en este caso con Franco Albini, ¿no? Cuando tenemos este problema de convergencia de radios de madera en un centro, recordamos este proyecto absolutamente vibrante de Franco Albini en la cripta de la Catedral de Génova, ¿no? Donde al final él genera, lo conoceréis, la cripta con las bóvedas de hormigón, que también son nervadas, y al final libera, como es lógico, pero no se siente más tranquilo cuando ve que lo ha hecho otro, y tan bueno como Franco Albini, pues vacía el centro y finalmente solo convergen uno de cada 3 pilares uno de cada 3 escuadrillas de los radios de madera, ¿no? También es divertido, claro, cuando uno tira del hilo, pues van surgiendo como proyectos paralelos o bifurcados, si queréis, ¿no? Llegó un momento donde pensamos que lo que estábamos haciendo era lo que debió haber sido el encofrado de la obra de Franco Albini. En su caso, los paraguas son de hormigón, lo nuestro es la madera. No lo hemos encontrado, pero imaginamos que debía haber un momento de la obra de Franco Albini que para él era solamente el encofrado y que para nosotros era ya la obra en sí misma, ¿no? Bueno, nos parece que sé que no es nada, pero en el fondo son cosas que cuando te ponen a hablar de tú a tú con gente como Albini, a mí me gustan, ¿no? Y también tranquiliza pensar que él mismo, hasta que le llegó aquel proyecto de la cripta de la Catedral de Génova, ensayaba, hacía como prototipos de sus paraguas en elementos mucho menores, ¿no? Él utilizaba estas sillas de cordaje para ensayar esa especie de anillo a compresión y atracción que después utilizaría con hormigón en la propia cripta, ¿no? Esto nos recuerda, también es una forma casi de tranquilizarnos, ¿no? Es como decir, bueno, ahora mismo estamos haciendo un proyecto de 40 metros cuadrados, pero no dejamos de pensar que a lo mejor es el prototipo de algo que haremos en el futuro mucho mayor, ¿no? Cuando estábamos haciendo ese proyecto era en los momentos creo que menos trabajo teníamos en el estudio y un amigo me dijo, oye,
estáis haciendo ahora? ¿Qué proyecto? Y nosotros no estamos haciendo, nos quedamos así, nosotros estamos haciendo un mueble bar, porque realmente era un mueble bar. Y nos quedamos con un poco los dos, bueno, es lo único que tenemos, pero cuando de repente vemos que Albini es capaz de trasladar esto luego al proyecto de una catedral, dijimos, bueno, pues a lo mejor nuestro mueble bar tiene mejor, claro, tiene un mejor destino, eso es. Bueno, al final los problemas son comunes, es esto que os digo de no entender la historia de la arquitectura como una especie de continuidad más o menos conformada por capítulos estancos, sino todo lo contrario, como algo que fluye, donde uno puede recibir el eco de los problemas o de las reflexiones que otros arquitectos, no solo de la modernidad, ¿no?, que es lo que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Nos hartan de referencia, no solo lo hacemos como profesores, está claro, pero es cierto que hay como un cierto límite muchas veces a limitarnos a la contemporaneidad o a la modernidad, y sin embargo, en el fondo, si los vemos como arquitectos y nada más, son arquitectos pensando en los mismos problemas que uno mismo puede tener, ¿no? Al final nuestro rudimento era mucho más sencillo que el de Albini, se hicieron unas pestañitas con un herrero metálica que iban a nuestro propio anillo de tracción, mucho más humilde, pero que, bueno, resolvía de una manera razonable y económica el mismo problema que teníamos nosotros, ¿no? El comienzo de la obra empezó, pues, probablemente como no podía ser de otra manera, replanteando la mesa, que es lo que había surgido de los primeros croquis y había determinado la circularidad del espacio, ¿no? Bueno, se desarrollaron una serie de paneles en DM y se comprobaron medidas y finalmente, pues bueno, casi que aquel replanteo sirvió para dictar el resto de las decisiones, ¿no? La historia de la mesa la queremos contar porque nos parece especialmente evocadora. No deja de ser una provocación venir a hablar de madera aquí, desde el sur, como nos ha dicho Gonzalo, pero es una madera muy especial. Se trata de dos ebanistas con los que trabajamos. Uno, estaban antes replanteando ahí la mesa. Sí, los que estaban con nosotros replanteando en la mesa, que trabajan de una manera muy artesanal, secan sus propias maderas, no lo hacen en procesos industriales, sino a lo largo de años, no tienen ninguna prisa, os lo digo ya. Con lo cual aquí nos juntamos unos carpinteros que no tenían prisa, con unos arquitectos que no somos precisamente rápidos, que es el caso de Mari y mío, con unos cocineros que también cocinan lento, ¿no? Y esa es como su imagen de marca o su marchamo, ¿no? Con lo cual todo el proceso tenía algo como de perezoso, ¿no? Todo era bastante lento. Estos carpinteros o estos ebanistas no solamente secan su propia madera, sino que ellos se dedican a recoger la madera de las podas que hay en la ciudad o de cuando hay un vendaval y la madera, las ramas se caen al suelo, ¿no? Yo bromeo con ellos diciendo que ellos deben tener pinchada la radio del servicio de parques y jardines de la ciudad, como los atracadores, ¿no?, con la policía, y cuando se enteran que hay una poda rápidamente van y recogen las ramas, y me cuenta que básicamente es eso, piden permiso y no les ponen ningún problema en llevárselo. El dashboard este de la mesa no responde a nada, a una cuestión de diseño, sino simplemente a disponibilidad. Ellos nos dijeron, mira, nosotros lo que tenemos es estas maderas ahora mismo aquí, que están ahí abajo, ¿no? Por ejemplo, son pues naranjo de San Juan, el ciprés del cementerio de Sevilla, la amelia del convento de Santa Paula. Entonces eran los trozos de madera que tenía, pero nosotros incluso sabíamos la procedencia. Es más, hay uno que es justo al lado de nuestro estudio, no lo sabíamos, ¿no? Y eso es lo que había y con eso hicimos esta composición. Pero siempre nos ha gustado pensar que en el fondo estás comiendo en un trozo, o sea, un poco, en la memoria de Sevilla, ¿no? Bueno, y finalmente la mesa también tiene esta condición de ajustar su altura porque no solamente ofrecen cenas, sino que también sirve de taller de cocina y bueno, se tiene que ajustar pues a esta condición que el filósofo Gustavo Bueno decía, que me parece una reflexión interesantísima, ¿no?, que la mesa es el suelo de las manos, ¿no? Él habla de la mesa, él tiene una serie de reflexiones y de conferencias en torno al diseño del mueble desde la antropología, pero que me parecen muy oportunas, ¿no? Y él habla de que la mesa es una consecuencia del momento en el que el ser humano abandona el suelo, se yergue, libera las manos y necesita un soporte a la cota de las manos, ¿no? Y surge la mesa, ¿no? Entonces la mesa pues se ajusta precisamente a la posición de las manos, ya sea como comensal o como taller de cocina, ¿no? Bueno, al final ellos siguen siendo amigos, que esto es importante, después de comenzar una historia diciendo que eran amigos antes del proyecto. Están muy contentos, la verdad, recuperan este tono que ellos querían, como os decía, muy colectivo, muy cercano entre el cocinero y los comensales, y nos dicen que se sienten como en casa, ¿no? Y esto, que es una historia muy local, pero que estoy seguro que comprenderéis, tiene su gracia, porque en realidad su taller original, perdón, su restaurante, se llama El Contenedor, está en la calle San Luis, como os he dicho, frente a esta iglesia, que es uno de los ejemplos más brillantes del barroco sevillano, ¿no? Es la iglesia de San Luis de los Franceses. Resulta que la iglesia de San Luis de los Franceses es de Leonardo de Figueroa y es un remedo de la iglesia de Santa Inés de Borromini, que está en Piazza Navona, ¿no? En el fondo, fijaos
como esta transición, en el fondo es una revisión de la misma tipología de planta central de la iglesia de Santa Inés, ¿no? Por lo tanto, es un arquitecto sevillano, pues emulando de alguna manera pues la arquitectura de Borromini, que como os decía, de una manera pues, marcada por la distancia y el tiempo, pero también reside en el propio taller de té, ¿no? Que es como se llama el proyecto, té taller de cocina. También nos hace gracia porque sabéis que Borromini iba jactándose por Roma de que su pequeño San Carlino alle Quattro Fontane cabía en un pilastrón del Vaticano, de Miguel Ángel, ¿no? Entonces eso también nos dejó muy relajados, ¿no? Dijimos, bueno, pues si Borromini hacía proyectos pequeños, nosotros también nos podemos permitir hacer muebles bar, como dice María, ¿no? En cuanto al argumento que nos trae hoy aquí, el encuentro con la ciudad, era una lección también, ¿no? Era comprender que la arquitectura de la modernidad seguramente redujo la fachada a un problema de 25 o 30 centímetros, donde había una coincidencia plena entre el espacio y la forma, ¿no? Es decir, el espacio, una mano si queréis, se ajustaba como un guante a la forma, ¿no? Cuando, sin embargo, en esta condición barroca, donde forma y espacio no coinciden, existe una condición de la piel mucho más espesa que permite conciliar el exterior, lo público, con el interior privado, ¿no? Que es un poco esta condición que al final genera la circularidad del taller con la linealidad de la calle, ¿no? Donde al final se encuentran de esta manera. De hecho, apenas intervenimos en la fachada, solamente colocamos aquí un pequeño timbre y pensamos que esa condición de objeto inserto pues ni siquiera precisaba de que la puerta perdiera esto tampoco es una boutade, ¿eh? Que simplemente si lo hubiéramos pintado el siguiente hubiera estado llena de grafitis otra vez y todos decidimos, incluida la propiedad, que no merecía la pena ni siquiera pintarla, ¿no? Bueno, hay ejemplos que hablan de esta condición densa de la piel como un elemento articulador de lo público y de lo privado que nos parecen absolutamente resonantes, ¿no? Uno de ellos es el de la Piazza Ducale de Vigevano, en Italia, que proyecta y construye Bramante, que tiene una condición muy particular, donde la plaza porticada no se alinea con la catedral, ¿no? Entonces, Bramante, bueno, hace este ejercicio renacentista, claramente axial, simétrico, elegantísimo, pero había un problema de encuentro con la propia catedral, ¿no? Y casi un siglo más tarde, un arquitecto anónimo, pero desde luego habilísimo, ¿no?, reforma toda la fachada de la iglesia y genera esta portada, ¿no?, que por un lado se alinea con la plaza y por el interior, por su intradós, se alinea con la nave de la iglesia barroca, ¿no? Hasta tal punto que incluso se separa, se lanza, sale de la propia nave, de la proyección de las tres naves, y atrapa el callejón, la calle que da acceso a la Piazza Ducale, ¿no? Entonces, claro, este recurso, en este caso con un lenguaje claramente historicista, nos parece riquísimo, ¿no? Que es una condición que creemos que la modernidad de alguna manera ha perdido, ¿no? Esa historia que os decía de las pieles espesas capaces de conciliar elementos del espacio interior con el espacio exterior, ¿no? Algo así a una escala de nuevo muy modesta, de hecho con un programa absolutamente convencional, un programa residencial para una pareja de médicos que nada tiene que ver con la arquitectura, en un solar de 10 por 10 metros, en una parte de una suerte como de arrabal de Sevilla, ya consolidado, pero que fue un barrio de aluvión, de la migración rural a la ciudad a mitad del siglo XX, fue el expediente que tuvimos que desarrollar, ¿no? Se trata de una casa muy compacta, sometida a unas ordenanzas muy feroces, seguro que compartimos también esta problemática, ¿no?, que tiene una condición de orientación al sur, que en Sevilla es una cuestión, bueno, pues que si se trabaja bien es como una bendición, pero también hay que tener cuidado porque sabéis que allí el sur o el sol o el solamiento al sur puede ser muy duro, y que además se abría a esta calle, que es trasera de una avenida muy importante de penetración de la ciudad, que sería esta de aquí, que está gobernada por talleres de coches, garajes, tiene un tráfico casi impropio de la sección que tiene, ¿no? Es una calle con una condición de trasera muy potente y que además adolece de una sección completamente descompensada. Como hemos dicho, esto es una avenida muy importante, con lo cual aquí tenemos hasta 6-7 plantas de altura, y sin embargo estas casas son de este barrio que os decía, casi arrabal, de un par de plantas, ¿no? Entonces, la calle se convertía en algo un tanto áspero, ¿no? Surge entonces un ejercicio que, aunque el programa que desarrollábamos era, bueno, pues un programa de necesidades, como os digo, muy convencional, tenían 3 hijos, querían una habitación, un dormitorio para cada uno de ellos, querían muchos cuartos de baño, también asociados a ese número de dormitorios
tan extenso, eran 4. Querían también, pues, cuestiones que participaban de reflexiones que nosotros ya traíamos, ¿no? Como, por ejemplo, la necesidad del almacenamiento en la casa contemporánea, ¿no? Es decir, decidir que el almacenamiento es una cuestión que hoy día se ha convertido casi en una cuestión primordial, o, por ejemplo, las instalaciones, ¿no? En casas que hoy día, pues, si tienes placas solares, acumuladores, suelos radiantes, aunque este no es el caso, se empiezan a acumular una serie de aparatos que hace pocas décadas no estaban presentes en la vivienda de hoy, ¿no? Esas circunstancias, un poco de la necesidad de espacios menores, lo que en términos kanianos eran los espacios servidores, ¿no? Y esa cierta prudencia en cuanto al contacto con la calle, una calle que en absoluto es bueno, pues una calle a la que debíamos abrirnos en plenitud, sino que había que matizar esa relación, nos llevaba a generar una serie de croquis de este tipo, donde empezaban a surgir también una idea muy relacionada con el taller de cocina, aunque en realidad las circunstancias eran otras muy distintas, ¿no? La posibilidad de un espacio central que empezara a rodearse de cinturones, un cinturón de almacenaje, que serían estas manchas más oscuras, un segundo cinturón de espacios menores, donde podrían aparecer cocinas, aseos, zaguanes, escaleras, almacenes. Ellos también son muy deportistas y tenían como la colección de Decathlon de temporada, la tienen ellos, ¿sabes? Como desde la... ¿Cómo se llama esto del mar? Que va en una tabla. ¿Sabéis, no? La paddle surf, las bicicletas, los esquíes, eso es una cosa que tú dices, pero si esto ocupa más que... Bueno, pues, en fin, es legítimo que pidieran resolver ese problema, ¿no? Bueno, entonces la casa va generando esta situación como de casa de cebolla, ¿no? Con varias peles que permitían también tamizar de una manera engrosada, digamos, las relaciones con el exterior, ¿no? No se trataba de esa ventana que se resuelve en 30 centímetros de una manera casi precipitada, sino que empezaba a surgir la posibilidad de huecos más densos, más gruesos, donde medir la relación tanto con el sol como con la calle, ¿no? Al final habría un espacio central muy, bueno, pues muy interior, casi introvertido, y una serie de espacios tangentes a esa centralidad que permitirán casi una circulación tangencial externa a la casa, que no llegaba a ser externa, pero tiene casi esa condición exterior al espacio, ¿no? Bueno, nos recordaba también algunas obras que nos han interesado mucho que hablan de este tipo de cuestiones, ¿no? Encontramos en el arte contemporáneo, no, si queréis, respuestas formales que nos interesen especialmente, ni siquiera reflexiones de los artistas. Normalmente lo que nos dicen los artistas nos interesa muy poco, pero sin embargo, bueno, depende, no hay que generalizar, he dicho normalmente, pero es cierto que reivindicamos de alguna manera la libertad de interpretación, es decir, un artista dirá lo que quiera, pero a mí me puede interesar otra cosa. Este es el caso de las célebres obras de Christo y Jean-Claude, ¿no? Aquel que envolvía... Mis alumnos ya no los conocen, ¿ves tú? En los 90 eran como el top del artista, ¿verdad? Pues los alumnos ya no lo conocen, conocerán otras cosas, ¿eh? Tampoco hay que alarmarse, espero. Bueno, decía que Cristo hacía estas obras donde envolvía, digamos que restaba la significación a edificios emblemáticos de la cultura occidental, ¿no? Por ejemplo, al Reichstag de Berlín, ¿no? Bueno, eran obras que tampoco nos motivaban especialmente hasta que caímos en la cuenta un poco de esta circunstancia, ¿no? Cuando esa piel anónima que envuelve y embudece el edificio se encuentra con la verdadera cara interior, ¿no? Bueno, investigamos y descubrimos finalmente que, como en tantas obras de arte, y eso no nos parece nada mal, existe como una especie de arte impuro, ¿no? Como llamaba Antón Capitel a la arquitectura de ciertas épocas de la historia del arte, ¿no? Es decir, para generar esta sensación de envolvente, Christo y Jean-Claude tenían que generar todo un andamiaje para evitar que esas toneladas y toneladas de tela acabaran arrancando molduras, gárgolas, cualquier elemento saliente de fachada, ¿no? Y eso genera al final un espacio intermedio entre la lona y la verdadera fachada del edificio, que nos ha parecido siempre, bueno, desde que caímos un poco en la cuenta, muy sugerente, ¿no? No hemos encontrado fotos, pero imaginaron... Sí, sí. Bueno, nuestro correo está en la web, si alguien las encuentra alguna vez, agradeceríamos... No, porque debe ser un espacio, pues yo creo, muy fascinante, ¿no? Comparte de nuevo esa condición de las arquitecturas más primitivas o históricas, donde existe siempre como una especie de reverso del espacio principal que da sentido, que permite además que funcionen los espacios principales, que normalmente no conocemos, que son retales de la arquitectura, pero que seguramente participan de condiciones espaciales muy sugerentes, ¿no? Hablo, pues, de todo ese mundo que hay, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Donde en los muros gruesos surgen accesos a la torre, sacristías, capillas laterales, y que de esta manera contemporánea, pues Christo y Jean-Claude, quizá incluso involuntaria, generaban, ¿no? Bueno, ese era un poco el recurso o la idea
de pensar que la casa podía tener como una especie de doble fondo, ¿no? Habría un primer espacio que se reconocería como principal, que sería este espacio cuadrangular, de los cuales uno de los cuartos es un patio, y después este límite, que parecería el límite certero, que además se construye con el mismo material que el exterior, con un ladrillo, que ahora veremos, en realidad tendría como un doble fondo, donde surge toda una especie de colección de espacios menores, el almacén que os decía, un porche cubierto, la cocina muy alargada, que se acaba asomando al salón, el aseo, un armario de apoyo al salón, el zaguán, un pequeño vestíbulo que entra en recodo y una escalera que sucede linealmente, que después tienen una segunda respuesta en elementos de almacenaje y que protegen ese espacio, ¿no? Además, eso nos permitía resolver una casa entre medianeras y de 100 metros cuadrados de planta con 4 pilares, uno situado en cada uno de estos elementos, donde se asociaban las bajantes y que permitía retirar la cimentación además de las medianeras, que algunas de las casas sobre las que actuábamos, digamos que no estaban en muy buenas condiciones, y nos permite pues generar esta situación donde los 4 soportes ayudan a configurar esta suerte de forjado serliano, donde, como en eso que habéis visto alguna vez, donde uno se apoya en el otro, eres capaz de salvar mayores luces gracias a esa especie de giro de las viguetas que van apoyándose una encima de otras, ¿no? Al final, la casa, como os digo, es muy especulativa en el programa, digamos que es maciza o apura la edificabilidad del solar, pero consigue mantener esa estructura en todas las plantas, ¿no? Esos cinturones que generan una imagen bastante compacta, donde los huecos tienen una doble respuesta, y esto es otra cosa que nos interesa mucho. La escala de los huecos hacia el interior es una y la escala de los huecos hacia el exterior es otra, mediado precisamente por el espesor de la fachada, de modo que uno asume que lo que se puede necesitar desde la privacidad del espacio doméstico no tiene que ser necesariamente lo que la ciudad o la calle, lo público, puede querer, ¿no? Y que permite generar también estos espacios intermedios, como los zaguanes, que son tan propios de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, son tan propios de la ciudad, la vivienda histórica, ¿no? La vivienda contemporánea es un espacio que normalmente, bueno, pues pocas veces existe, ¿no? Digo, como vivienda privada, ¿no? Bueno, estas circunstancias que os decía antes, ¿no? Donde al final ellos no tienen coche, pero sí bicicleta, entonces ese zaguán sirve un poco de bicicletero también, y donde, bueno, lo habéis visto antes, hay un control del sur, del sol, del solamiento tan presente, a través de estas persianas metálicas que pueden subirse del todo, graduarse y generar un espacio colchón que amortigua la incidencia solar, ¿no? Bueno, en el interior hay una decisión que ellos entendieron. También ellos nos pidieron desde el principio, además de este programa tan extenso y lo de la paz del sur, nos dijeron 0 mantenimiento. Pero, oye, las casas blancas, andaluzas, no, 0 mantenimiento. Claro, estas cosas, somos unos arquitectos pragmáticos, vamos. Preferiría no reducirme a un estereotipo cultural, pero si algo tuviera que decir de nosotros mismos, seguramente es que somos pragmáticos. Es decir, creemos que hay proyectos en casi todos sitios. Creemos que hay situaciones donde probablemente es muy difícil generar un proyecto que nos pueda interesar a nosotros y a nuestro cliente. Pero intentamos recibir las cosas con un cierto pragmatismo optimista, pensando que se pueden conseguir cosas, ¿no? Entonces, el trabajo con el ladrillo visto no había sido... Alguna cosa habíamos hecho, pero no había sido quizá nuestra preferencia para este tipo de expedientes residenciales, pero ante la posibilidad de querer satisfacer esa demanda de ellos de que no hubiera mantenimiento, surgió la opción de trabajar con un ladrillo que ahora os contaré que trabajamos con 2 formatos distintos, ¿no? Sí, porque cuando le planteamos a ellos la posibilidad de que fuera de ladrillo, ellos directamente, tú sabes que los propietarios siempre tienen como una palabra así, cuando no quieren algo casi hiriente, no, eso es de instituto barato, fue su palabra, porque en Sevilla todos los institutos se hacen de ladrillo visto. Claro, la única forma de intentar como romper ese convencionalismo que yo tenía era buscar un ladrillo que no fuese el clásico de instituto barato de Sevilla, y en este caso lo conseguimos con un formato que es el que está en fachada, que es el formato inglés, que no frente al formato castellano, que esté más fino, pues el inglés, que finalmente solo fue en fachada por cuestiones presupuestarias, pero que fuimos combinando en los 2 formatos a lo largo de la vivienda. Finalmente, bueno, pues aquí veis el espacio central, pues organizado a través de este forjado serliano de hormigón in situ, y con el doble fondo, ¿no? Esta primera fachada o este primer límite que en realidad esconde la segunda banda activa o la banda espesa, donde se van generando pues esos espacios menores que construyen el espacio central. Bueno, esto es una sonometría de estas que uno al final creo que siempre se entiende muy poco, pero veis un poco...
Sí, porque además está como dibujada desde abajo, porque la intención, estas cosas uno se ha hartado de dibujar y dice, hombre, ya lo voy a utilizar, pero la verdad es que se entiende poco. Si acaso esto, ¿no? La historia de la estructura como una mesa de 4 patas, que aprovecha el aligeramiento y la eficacia del forjado serliano para tener menos pilares que cuartos de baño, ¿no? Que esto es una cosa que nos gusta mucho de esta casa. Nos lo dijo el aparejador, dijo, ojalá, habéis hecho una casa con menos pilares que cuartos de baño. Y digo, mira, esto no está nada mal, digo yo. Bueno, y al final esta condición que os decíamos de utilizar el mismo material en el interior y el exterior para confundir de alguna manera, prolongar el espacio, que la cuadratura del espacio central no llegara a perderse, que el patio no se entendiera como una escisión del espacio central, sino simplemente como otra condición atmosférica del mismo espacio, y que también ayuda a generar esa situación, ahora lo veréis, de que el espacio tangencial es casi exterior, ¿no? Bueno, el patio, en este caso es un patio normativo, no es un patio de esencias andaluzas, digamos, pero que en el fondo siempre es un espacio que en Sevilla funciona muy bien. Genera ventilaciones cruzadas, en verano se echa un toldo, las habitaciones se abren al patio más que a la calle ruidosa. Al final es un elemento que tiene como muchas virtudes de confort atmosférico y climático, ¿no? Bueno, y estos elementos de almacenaje que al final permiten dividir ese espacio central del segundo espacio, por ejemplo, el de la escalera que os decía antes, ¿no? Que se articula como una especie de adarve casi amurallado, ¿no? Uno transita por la escalera sin llegar a pisar el espacio central. Esto tiene que ver, si queréis, con un asunto tipológico, es una tipología que nos interesa, de la planta central, o sea, tiene que ver con nuestras obsesiones, también tiene que ver con sus demandas. Resulta que el cliente es argentino y su familia viene una semana al año a España y le decía, mira, hacedlo como queráis, pero que como que no interfieran mucho en mi mundo, ¿no? En mi casa, que yo los quiero mucho, pero cada uno que viva donde quiera. Entonces la la escalera se desarrolla tangencialmente lanzándote directamente al ático desde la entrada, casi sin pisar el espacio central, ¿no? Bueno, a mí eso también nos interesa mucho. Tiene que ver con lo que os decíamos del pragmatismo, de un cierto pragmatismo. Es decir, bueno, seguramente hay un lugar de encuentro entre nuestras obsesiones privadas o nuestras inquietudes privadas y los requerimientos públicos, ¿no? Entre lo que nos piden los demás y la que a nosotros nos puede interesar hacer, ¿no? Este es el espacio de la escalera, que es un espacio muy extremo, que generó en ellos primero una cierta aversión. Oye, esto no será muy estrecho, pero finalmente están muy contentos, porque además las niñas no pueden ensuciar las paredes cuando suben con las manos, porque cero mantenimiento, ¿sabes? Y esas cosas calan al final. Bueno, al final generan luces cenitales, bueno, está bien, ¿no? Y el cinturón continúa, pues, coleccionando, haciendo acopio de una serie de espacios muy estrechos, pero que van tamizando las relaciones. Hacia otro patio vecinal y comunitario se abre con esta celosía y mediante una terraza que se asoma al patio. Y es esta condición que os digo de construir la casa como una doble caja de ladrillo, una dentro de la otra, que cobija, que protege y que genera esa sensación de que cuando uno circula tangente por el exterior, todavía no ha llegado a entrar en la casa más protegida, ¿no? Bueno, las transparencias que va generando el patio, esto lo voy pasando un poco. En la siguiente planta uno desembarca justo en este punto y el cinturón se va pues resolviendo todos los espacios que os decía húmedos, ¿no? Un cuarto de baño de los padres que se abre sobre esta terraza. Esto que era un cuarto de baño, que finalmente fue un cuarto de la plancha, porque como tardamos tanto en hacer el proyecto, el niño se fue a la universidad, dijeron, mira, mejor un cuarto de la plancha. Otro cuarto de baño, luego ha vuelto porque cateó todas. Pero esto está bien, porque uno dice, a ver, la ciudad histórica, ¿por qué funciona? Porque el programa funcional no es tan importante. Porque al final hay un convento que tiene una prestancia material, espacial, lumínica, que permite, o este edificio, que sea banco central o museo del peregrino, ¿no? Es decir, aunque esto es muy difícil de transmitir a los clientes, hacerle ver que en realidad las condiciones de programa son contingentes, si queréis, como demostró su hijo con sus malas notas, y que sin embargo una cierta estructura arquitectónica que garantice la calidad espacial, las relaciones, bueno, me limito a los hechos. Al final, seguramente sea una garantía de que la arquitectura pervive o es capaz de adaptarse a los cambios mucho mayor que la especificidad funcional, ¿no? Bueno, esto en este ejemplo no tiene mucho recorrido, pero seguro que sabéis a lo que me refiero, ¿no? El otro cuarto de baño que todos ventilan naturalmente gracias al patio o a la fachada, esa especie como de logia que amortigua la incidencia solar y la construcción de una serie de mobiliario en los dormitorios que también regruesa la fachada, ¿no? Bueno, esta es como la logia climática, digamos, ¿no? Luego todo es muy pequeño, porque ya hemos dicho que el programa era muy claro. 4 dormitorios, el apartamento de invitados... Eso es. Y finalmente cuando uno alcanza la cota superior de la escalera aparece ese pequeño apartamento de invitados
que se articula en torno al patio, con un escritorio, una cocina que se asoma. Ah, porque no es solo por la familia, ellos son muy fiesteros, él es argentino, como he dicho, y quería el quincho, que es como la barbacoa, que es como una especie de tótem social, y vamos, aquí no hay ironía de ningún tipo, es cierto que ellos tienen como esa cuestión de que la barbacoa es un sitio celebrativo, donde quieren reunirse con los amigos, y también querían que esta cota fuera como ajena al resto de la casa, ¿no? Bueno, y el cinturón verde, que amortigua también un poco respecto a la calle, ¿no? Esta planta, que está retranqueada también por cuestiones normativas, se acabó completando con una estructura metálica que al final se cubre con un toldo y que permite cubrir la terraza, ¿no? Y el patio, la visera, bueno, tampoco hace falta comentar mucho más, ¿no? Al final, lo que nos interesaba, que se repetía también en el pequeño taller del restaurante, era esta condición de la piel, o de la piel gruesa, o de el desencuentro entre el espacio y la forma, que permite generar esta serie o esta suerte de espacios intermedios, ¿no? Bueno, no todos habréis caído en la cuenta que en realidad el título de la conferencia de la ciudad, la sala de estar, es casi parafraseando al maestro Aalto, ¿no? Álvaro Aalto, y su célebre título del umbral a la sala de estar, ¿no? Él ilustra ese texto precisamente con la Anunciación de Fra Angelico, y lo hemos querido traer porque él reclama, en una latitud nórdica, precisamente la experimentación de esos espacios intermedios, ¿no? Él habla de la necesidad de comprender que la casa no se limita al recinto más doméstico o más introvertido, sino que la expansión de la casa llega hasta la ciudad, llega hasta la calle, ¿no? Y él reclama a los arquitectos nórdicos que no se escuden en su climatología y permitan que ciudad y arquitectura dialoguen, ¿no? Y lo utiliza precisamente con el pórtico, con el soportal de la Anunciación de Fra Angelico, ¿no? Bueno, lo digo porque seguro que vosotros tenéis vuestra propia colección de espacios intermedios, los que os protegen de la lluvia, los que os protegen del viento, y nos parece que en otras claves propias de cada cultura, y eso nos parece hermosísimo, en realidad pues comparten este sentido de encuentro entre la ciudad y lo doméstico, ¿no? Entre la ciudad y la sala de estar, que decía Álvaro Aalto, ¿no? Para nosotros ha sido un motivo de experimentación más o menos enunciado. En estos 20 años, claro, uno se pone a hacer cosas, hemos intentado hacer, es decir, nos ha interesado siempre intentar sacar algo de algún lado, a veces con mayor acierto, otras con menos. Nos gusta la teoría en la medida en que surge de la práctica, es decir, a través de la especulación o de la reflexión sobre lo que hemos hecho, no tanto como una especie de condición a priorística. Y en esa mirada retrospectiva que decía al principio, es cierto que encontramos muchos proyectos nuestros donde se van dando estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en esta guardería que hicimos muy al principio de nuestra carrera, que se ubicaba en una vaguada hundida respecto al viario público, en realidad todo surge a través de esta especie de falsa fachada que alberga una rampa que salva la cota entre la vía pública y el parque, que está hundido casi 3 metros respecto a ella, que al final conforma una fachada espesa de 3 metros de ancho, que tiene como diversas cualidades, ¿no? Hacia un lado filtra la luz de poniente, está en Ayamonte, que tiene una luz, sabéis los cuadros de Sorolla, ¿no? Siempre como obsesionado con el arrebol del atardecer ayamontino, que es muy rojizo. Otro lado, el otro extremo de la fachada, nosotros esto no lo entendemos tanto como un espacio, sino como una fachada dilatada, ¿no? Una especie de fachada expandida que alberga usos, que tiene capacidad de albergar el espacio, pero que comparte esa condición casi de las obras de Cristo, donde esta podría ser la tela y esta podría ser la verdadera fachada, ¿no? Como en realidad es, ¿no? O cuando hemos trabajado en patrimonio, en cuestiones patrimoniales, nosotros preferimos hablar de preexistencia, no es una impostura así modernilla, ¿eh? Es simplemente que en realidad hemos hecho muchas cosas con edificios existentes que no tenían un gran valor patrimonial, pero cuando han sido cuestiones más ligadas al patrimonio andaluz, pues continuamente nos hemos encontrado esta cadencia tan rica de calle, zaguán, patio, adarve, pasaje, solera, cubierta, ¿no? Una especie de continuo que desde la calle atraviesa el corazón de los edificios y acaba saliendo al exterior de nuevo, ¿no? Esa forma de articular los edificios que no siempre se puede hacer, evidentemente, pero que a nosotros nos parece especialmente generosa con la ciudad, ¿no? Nos parece que es una forma de tener presente que aunque actuemos para clientes privados o incluso concursos públicos, nuestro verdadero cliente, que no se entere el que paga, claro, es la ciudad, ¿no? Siempre tenemos algo de deuda con la ciudad que nos acoge, ¿no? En este caso, una escuela de hostelería en Medina Sidonia, en Cádiz, ¿no? En el fondo estamos hablando de un asunto muy cercano al célebre plano de Noli, ¿no? De Giambattista Noli. Ese plano de mediados del siglo XVIII, donde él decide representar Roma, y nadie se lo pedía que fuera así, no como un asunto de llenos y vacíos, no como un asunto de jerarquías
pues Lleno y vacío ligado al límite de las edificaciones, ¿no? A las escrituras de propiedad. Claro, exacto, no es un asunto propietario tampoco, sino un asunto donde él confía en entender que el espacio público es algo que se difumina y que empieza a entrar en los zaguanes, los adarves, los soportales. Aquí veis pues el panteón, ¿no? Los patios, los cortiles, toda esta suerte de espacios difuminados que enriquecen la trama urbana, ¿no? Es súper interesante saber que el equipo de planeamiento del Ayuntamiento de Roma utilizó el plano de Noli hasta la década de los 70 del siglo XX, ¿no? Sin embargo, fijaos, los grabados de Piranesi, que tienen otros valores sin duda y que son coetáneos a los de Noli, en realidad han envejecido peor en cuanto al entendimiento de la ciudad, ¿no? Es decir, ningún analista de la ciudad contemporánea utilizaría un grabado, bueno, lo podría utilizar como un referente histórico, pero esto viene a contarnos que la forma, la decoración, si queréis, las pinturas, ciertas cualidades de la arquitectura más ligadas a la piel, a lo formal, es mucho más frágil que el espacio, ¿no? Que paradójicamente podría parecer lo más inmaterial, lo más inconsistente y que sin embargo es lo que perdura, ¿no? La relación de llenos y vacíos que denotaba Giambattista Noli es mucho más perdurable que las formas y el lenguaje que retrataba Giambattista Piranesi, ¿no? Bueno, esa relación de ciudad, de planta baja porosa, pues motivó este proyecto de oficinas en Córdoba, que es el último de los proyectos construidos que os vamos a contar, que es un proyecto que, si os queréis, casi que nos encontramos. Es decir, es de estos proyectos que no existe el proyecto donde no se hace nada, eso es evidente. No hacer nada ya es una decisión como en realidad llena de argumentos, ¿no? Pero donde sí que es cierto que asumimos que era la trama urbana la que prácticamente decidía el proyecto, ¿no? Se trataba de ampliar unas oficinas para una empresa muy curiosa de dos alemanes que se implantaron en la ciudad de Córdoba, una ciudad gemela a Sevilla en cuanto a su traza, a su complejidad urbana. Se instalan en los años 80 en Sevilla y se dedican a exportar, en Córdoba, perdón, fruta ecológica, ¿no? A través de, no es exportar, a ellos no les gusta esa palabra, es comercializar, ¿no? Porque enseñaban a los agricultores andaluces a cultivar en términos ecológicos y empezaron a mover la fruta desde el sur de Europa, ellos ¿no? No son propietarios, sino ellos comercializan. Eso es. Bueno, esto tiene que ver con unos clientes muy especiales también, con una cierta querencia también por las cosas lentas de nuevo, con lo cual nos volvemos a llevar bien, con las cosas que tienen como esta condición un poco de respeto hacia el medio, ¿no? Tenían las oficinas en una casa cordobesa, una calle histórica, la calle Lucano, muy cerca de las mezquitas. Es una casa muy tocada, de mitad del siglo XIX, pero que ha sufrido muchas reformas y que mantiene un poco pues, la dignidad de fachada, de la fenestración así acompasada, vertical, tan propia de las ciudades históricas andaluzas, ¿no? Bueno, andaluzas y también en Santiago, ¿no? Al final, la oficina se había quedado pequeña y ellos tuvieron... Bueno, esto lo tengo que contar porque me parece, en realidad debo decir, admirable, por un suceso que está sucediendo en las ciudades andaluzas. Ellos tuvieron la oportunidad de irse a las afueras, construir un edificio de oficinas, vender este edificio o quién sabe si ponerle en Airbnb, digamos que de alguna manera ceder a toda la presión turística que una ciudad como Córdoba, o en el caso de Sevilla, ni os podéis imaginar, están sufriendo, ¿no? Y por un asunto verdaderamente comprometido con la ciudad que los acogió en su día, decidieron mantener las oficinas en el centro y de alguna manera querían demostrar que era viable desarrollar usos en un centro tan turístico como el de Córdoba, que no sea necesariamente el que está ligado a la gentrificación, a la presión turística y demás, ¿no? Bueno, igual me notáis un poco vehemente, pero es que en Sevilla estamos alcanzando unas cotas de vaciamiento de la ciudad, vaciamiento del centro por la presión turística. No tenemos absolutamente nada en contra del turismo, os lo aseguro, porque además Sevilla siempre ha sido turística, eso no nos cabe ninguna duda, pero sí que es verdad que queremos que la ciudad debe seguir siendo un sitio mixto, híbrido, donde sea posible solapar y encontrarse distintos usos, y que eso es incompatible con el monocultivo, en este caso del turismo. Bueno, vendieron su empresa a un grupo más fuerte alemán, se quedaron como... Y la condición fue no mudarse de aquí, ¿no? No irse del centro de Córdoba. Bueno, al final todo eso pasaba por encontrar un ingenio con el que poder ampliar las oficinas, ¿no? Y a través de una serie de operaciones relacionadas con este adarve, esto es una calle que parece un patio, pero en realidad en planta baja acaba encontrándose con la calle, es un adarve, ellos adquieren... A ver qué pasa aquí. Exacto. Adquieren dos locales que, en principio dos locales,
que pertenecen a la misma manzana y a la misma comunidad, y finalmente un tercero en la planta tercera. No en la planta, si está en la planta baja, no en la primera ni en la segunda, sino en la tercera planta, ¿no? Y nos proponen ampliarlo de esa manera, ¿no? En realidad, como os digo, había muchas decisiones que nos dejábamos llevar en el sentido que era la ciudad la que nos estaba tomando las decisiones por nosotros. Los locales no tenían ningún interés, eran unas edificaciones de los años 70, quizá un poco antes de los años 60, propias del desarrollismo. Fijaros en estas especies de viguetas de la autarquía construidas con sopandas cerámicas que se rellenaban de hormigón, una cosa muy modesta y desde luego sin ningún valor patrimonial, ¿no? Porque en el centro histórico, al menos de muchas ciudades como Sevilla y Córdoba, no sé aquí en Santiago, ha sucedido esta historia de que se han mantenido las primeras crujías y se han hecho verdaderas barbaridades en el interior de las manzanas, ¿no? Con lo cual, si volvemos al plano de Noli, que demuestra claramente que lo que vale es el tejido, que el verdadero patrimonio es la traza de las ciudades, pues nos damos cuenta que hemos destrozado buena parte del primer valor patrimonial de las ciudades históricas, por lo menos las del sur. Ya me gustaría que luego me digáis que aquí no ha pasado. Bueno, los locales eran estos y la operación al final lo que trata es de comprender que la operación no reside tanto en lo construido, sino en los vacíos. Buscar una forma de ir concatenando los distintos espacios, los distintos patios, zaguanes, vestíbulos, que va generando esa masa densa de la manzana, permitiendo dejar de alguna manera que el vacío de la calle, aunque matizado, vaya entrando en el interior y vaya articulando los distintos espacios. Es decir, permitir que sea el vacío el elemento aglutinador de las distintas partes de la intervención, ¿no? Bueno, otro dibujo un poco complejo, pero aquí lo veis. Esta mancha sería la oficina original. Estos dos son los primeros locales y se lanza un brazo que penetra, rompe todo lo que se va encontrando, atraviesa y acaba generando una especie de puente con la oficina antigua, y otro segundo puente que va desde planta segunda al local de planta tercera, acaba generando una especie de bucle que funciona de una manera continua en la oficina, ¿no? Las conexiones nunca quisimos que estuviesen en contacto con el suelo de los patios, ¿no? Sino que apareciese casi flotando para no perder esa condición de espacio vacío, aunque lo estuviésemos ocupando. Sí, tiene algo que ver con T, ¿no? En el sentido de pensar en arquitecturas que están instaladas más que construidas, para evitar partir, es decir, para que la unidad de un patio no quedara partida, sino más bien quedara ocupada por un elemento que casi participa del mobiliario, ¿no? Bueno, estas reflexiones, esto lo voy a contar súper rápido, también se construyeron a partir de una Bienal de Arte Contemporáneo que había en Sevilla, que en 2008 con la crisis de Lehman Brothers se interrumpió, pero que llegó a ser bastante importante y que convocó un concurso para artistas. Bueno, en verdad era abierto, pero estaba dentro del marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, en la que daban 4 emplazamientos dentro de la ciudad histórica para intervenir. Para colocar tus obras de arte. Bueno, sí, esa fue otra historia, ¿no? El problema, esto lo cuento rápido, como estamos en sede colegial es importante dar consejos a los compañeros. Como era una Bienal de Arte Contemporáneo, cuando ganamos el concurso nos alegramos mucho, pero nos enteramos que las Bienales de Arte Contemporáneo lo que ganas es para hacer tu obra, no es tu premio. Entonces, claro, nosotros habíamos hecho una propuesta que no acababa de encajar exactamente con el presupuesto. Bueno, un cierto problema y ya os lo cuento otro día, porque no viene ahora el caso. La cuestión es que uno de esos emplazamientos era el Colegio de Arquitectos de Sevilla, y por eso lo queremos contar muy rápido, y nos pareció un sitio apropiado. Nosotros pensábamos que el centro de Sevilla, en esa circunstancia gemela con el plano de Roma, se podía utilizar la metáfora de insuflar o de inyectar un gas, un humo rojo, y todo espacio que quedara inundado por ese gas sería un espacio susceptible de ser considerado público, ¿no? En esa condición que os decía antes de que lo privado y lo público no coincide con las fachadas, sino que se desdibuja a través de los espacios intermedios de la ciudad, ¿no? Hacíamos este montaje. Este es el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que es un magnífico edificio de Gabriel Ruiz Cabrero, que desarrolla un recurso, hoy día prohibido por las ordenanzas, que es un patio en fachada, generando una falsa fachada que permite conciliar dos alturas, porque el edificio está en esquina, muy diferentes entre una calle de penetración del centro y una calle histórica, ¿no? Un recurso realmente hábil, como digo, ya incomprensiblemente prohibido por las ordenanzas, pero que generaba esa especie de espacio intermedio, un patio en fachada, entre el verdadero edificio, que estaba más en el interior, y la calle, ¿no? Bueno, esto se presentó, no sin polémica, pensamos que queríamos quemar el colegio o alguna cuestión así, no era el caso, era simple demostrar esa condición que os decía de permeabilidad de la fachada de la ciudad histórica, ¿no? Al final se trataba simplemente de celebrar la ocupación temporal de un espacio que en realidad era privativo,
como una extensión del espacio público, ¿no? Hay muchas referencias aquí que tienen que ver con Peter Brook, el director teatral, con los circenses, si queréis, pero bueno, al final se trataba simplemente de renombrar, de hacer una especie de caballo de Troya, donde a través de esa tela roja permitíamos conquistar un espacio privado, pero muy relacionado con lo público, ¿no? Todo gracias precisamente a esa situación permeable del espacio público, que nos permitió también generar el proyecto de las oficinas en Córdoba, donde al final creemos que hemos conseguido esa especie de continuidad que en principio parecía tan complicada por lo fragmentado del edificio, ¿no? Donde a través de los patios, otros patios que se abren nuevos, porches que se generan aunque sea perdiendo superficie útil, es decir, superficie, digamos, de uso propiamente dicho, se va generando una concatenación de espacios intermedios que son los que van dotando de continuidad a todas las oficinas, ¿no? Si queréis vamos pasando rápido, simplemente para que encontréis esta secuencia. Este es el primer patio, el elemento que se incrusta desde la fachada y va cruzando. Esta situación que decía María de elementos ligeros que intentan no interrumpir el patio, generando transparencias. Patios que van quedando, que antes participaban de una unidad y que ahora en realidad quedan pues cobijados de otra manera a través de las piezas que vamos insertando. Y este elemento, que no sé si ve muy bien ahí, donde este elemento que ataca el edificio antiguo, que salva distintas cotas que había y que finalmente sube hasta aquí y acaba subiendo al otro edificio a través del otro puente inclinado, ¿no? Este es el elemento que se apoya en la cimentación antigua, con una estructura metálica, bueno, que cuando tiene que ser practicable es de aluminio, pero si no simplemente recurre al acero, como una cuestión de acero galvanizado sin complejos, y donde el local que veíais antes sí había un cierto interés, bueno, también era un problema de cotas, en significar o utilizar la estructura como un elemento expresivo, ¿no? Entonces se recupera la estructura de hormigón, se repara, que estaba muy mal, y con estos clientes alemanes se trajeron unos paneles acústicos fabulosos de Alemania directamente, de tableros de pino con elementos absorbentes, y se reviste y se hace como esta especie de cenefa que va diferenciando a través de los techos la diafanidad de la planta, ¿no? Bueno, lo voy pasando como digo. Esto que os hablo un poco de ese pasillo ligero y metálico que ata los distintos espacios. Ahí esto lo tengo que contar. Porque una vez alguien me dijo que vosotros a este tipo de espacios donde te sientas dentro de un muro le llamáis enamoradoiros. ¿Eso es verdad? ¿O paradoiros? Madre mía, es que me parece una palabra tan espectacular que yo ya se lo digo a mis alumnos, me lo contaron hace muchos años, ¿no? Entonces, esta cosa de entender que las fachadas gruesas, que huyen de la convención de los 25 o 30 centímetros del mercado de la construcción, ni siquiera de la arquitectura, permite estas situaciones, no solamente, en realidad, situaciones de relación, ¿no? De estar. Y que, bueno, pues que vamos repitiendo cuando hay que ir absorbiendo pues distintos grosores de las medianeras o de las fachadas, ¿no? Este es el porche que os decía, que se genera, o una sala de reuniones finales. Bueno, que tampoco voy a entrar. Ya digo que hoy queremos cargar las tintas en esta historia del espacio diluido, más que en los detalles constructivos o en otras cuestiones, así nos invitáis otro día, ¿no? Y finalmente que sube hasta la cubierta, que también es un elemento ajardinado, donde de nuevo se intenta confundir las cotas, el espacio de planta baja de la cota más alta, ¿no? Que este es el otro puente que veíais, ¿no? Bueno, es una operación, como digo, que intenta comprender esta condición del espacio vacío como un valor donde a veces hay que posar la mirada, ¿no? Antes que en lo construido. Incluso cuando han sido operaciones de mayor escala, también hemos creído que el espacio público debe ser un protagonista de nuestras intervenciones, ¿no? Lo vamos a contar muy rápido, pero incluso cuando, ya digo, cuando los retos eran de otra manera, nos ha parecido importante preservar la condición del espacio público. En este caso se trata de un proyecto de un centro de congresos en Huelva, Miranda la Marisma. Bueno, y nos parecía... Era un programa muy extenso, muy grande, por un lado tenía que funcionar de un modo unitario, por otro fragmentado, y tenía esta condición como de enfrentarse al paisaje porque se ubicaba donde en su día habían estado las líneas ferroviarias, ¿no? La intervención de esa estación. Sí, esto es de César Portela. Esto es una intervención muy pequeñita aquí, curioso. Bueno, pues en este lugar, como de ensanchamiento de la playa de vía ferroviaria, debía colocarse en un lugar donde tras demoler todas las tapias y la infraestructura ferroviaria se había descubierto de alguna manera para la ciudad este paisaje de marismas, que es un paisaje que cobra valor en la medida que uno alcanza una cierta cota, ¿no? A mirada de peatón, como es muy llano, se percibe de una manera, pero en cuanto uno se eleva, recobra un poco, digamos que aparece un paisaje tintineante, de aguas muy cambiantes, muy estacional, a veces está muy seco, a veces está muy verde,
Y el proyecto propone, ya digo que es mucho más complejo, lo vamos a contar con mucha rapidez, generar una gran plaza interior pública que permite que el edificio sea atravesable. Es una permuta, ¿no? Ocupamos la planta baja, pero te cedemos una nueva planta a otra cosa, o sea, una nueva plaza a otra cota que produce otras sensaciones que hasta ahora en la ciudad no hay, ¿no? La de alcanzar la cota y poder ver la marisma. Claro, y que de alguna manera culmina también pues el encadenamiento de espacios públicos de la ciudad, ¿no? El paseo marítimo, las calles, las plazas, y entender que en realidad un edificio público pues tiene puertas por una condición casi de confort, ¿no? Pero que tendría esa capacidad, pertenece a ese mundo o a esa colección de espacios públicos y abiertos, ¿no? Bueno, al final estos croquis, donde el edificio te recibe de una manera más urbana, más agachada, digamos, vas ascendiendo por esta rampa de una manera pues más profesional y finalmente te enfrentas al mundo de la marisma. Es un edificio que ha sufrido como toda la historia de la crisis inmobiliaria de este país, se podría resumir en este proyecto, ¿no? Se ganó el concurso en 2004, en fin, un desastre. No hemos venido llorados de casa, tranquilos, no nos vamos a contar penas, pero que en realidad, bueno, pues sí parece que ahora se va a acabar. Bueno, rematar, en realidad está acabado. Bueno, y al final tiene esta vocación de responder a las dos escalas, la escala de la marisma mucho mayor y la escala de la ciudad, que acaba mirando este lugar y permite también fragmentar el espacio, ¿no? Con esto lo que queremos decir es que incluso cuando no trabajamos en contextos históricos, en realidad uno ya arrastra de alguna manera pues esos aprendizajes que va recuperando a través de la memoria que te definen como arquitecto, ¿no? Está claro que lo que estamos contando está intelectualizado, si queréis, ha pasado un proceso casi académico de construcción de un discurso, pero en realidad tiene mucho que ver con nuestras vivencias, ¿no? De hecho, y ahora es casi como si cierro el libro y lo abro, ya solo queda un capitulito, tranquilos, que tiene que ver con un cambio radical que ha dado el estudio en los últimos año y medio, 2 años, cuando a través de una serie de situaciones fortuitas que tienen que ver con amigos de por medio, tenemos la posibilidad de hacer un concurso en Corea del Sur, en un lugar absolutamente, bueno, pues ligado, si queréis, a esto que se le vino a llamar los Terrenbach, ¿no? O los lugares sin identidad propios de las periferias de cualquier ciudad, ¿no? Claro, porque ¿cómo nos enfrentamos nosotros a esto cuando venimos, todo lo que venimos hablando hasta ahora es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en lugares donde el contexto histórico marca mucho, ¿no? Y de repente tenemos que trabajar en un sitio sin contexto, sin referencia, incluso sin haber ido al sitio, ¿no? Es verdad que hacemos con un socio local que nos cuenta un poco la historia de esta ciudad, pero que la parcela que nos dan, pasa la diapositiva, por mejor, es este contexto que veis aquí. Esto es en la ciudad de Payu. Payu es una ciudad relativamente reciente, o sea, se inaugura como ciudad en el 1997 y es una ciudad en la frontera con Corea del Norte. Se crea para acoger a toda gente que se queda en la frontera, sí, intentando retornar algún día a Corea del Norte, y cuando eso no es posible ya se crea el asentamiento. La fundación es un poquito anterior, es posterior a la guerra de Corea, pero realmente no tiene como hechuras de ciudad hasta la década de los 90, ¿no? Y es una ciudad que ha ido creciendo muy rápidamente, cada año crecen 20.000 habitantes, se están construyendo ahora residencia para 200.000 habitantes que se cree que llegarán en los próximos años. Y entonces es una ciudad muy densa, que crece muy rápido, pero que realmente ahora está necesitada de dotarse de mucho equipamiento público. Y todo el equipamiento público básicamente se está equipando. La ciudad tiene un parque periurbano que da la vuelta a toda la ciudad, y los equipamientos son parcelas en los bordes de ese parque, ¿no? Como esta que veis aquí. Claro, entonces al final, ¿cómo un arquitecto local se traduce o se proyecta en una cultura absolutamente diferente a la suya, ¿no? Pues seguramente, no sé si esto es una justificación a posteriori, pero seguramente en lugares donde las referencias identitarias y culturales están más diluidas, ¿no? Es decir, me costaría más o nos costaría más imaginarnos proyectando enclaves como de cultura local en sus propios centros patrimoniales, que por supuesto los tienen, frente a lugares que en realidad son mucho más, pues, anodinos, si me permitís la palabra, en términos de identidad, ¿no? Es decir, donde las reglas de juego no están tan determinadas por la cultura local y sí por cuestiones, pues como ha dicho María, de crecimiento urbano, ¿no? Bueno, al final el proyecto, el concurso, demandaba construir 2 edificios, un edificio dedicado a las personas de la tercera edad y otro a personas con discapacidad. Tiene que ver con esto que os decimos, la ciudad se funda después de la guerra de Corea y ahora tiene la población, buena parte de los niños de aquella ciudad de finales de los años 50, que ya finalmente se quedan allí, era un asentamiento motivado por la guerra, pues ya están en una edad, digamos, geriátrica y se demanda un equipamiento de esas características muy importante. A nosotros nos pareció que en esa situación, como os decía, de Terrenbach, como de falta de identidad,
el edificio debía reunir fuerzas de alguna manera, ¿no? Dividirlo no nos parecía la opción, nos parecía más contundente, con mayor capacidad de generar ciudad, aunque estos eufemismos siempre son un poco vagos, sí reuníamos el programa en un solo edificio, pero un edificio que tuviera esa condición urbana que os decíamos de entrelazamiento, ¿no? Entrelazamiento entre el parque periurbano que citaba María, que está aquí detrás, y la gran ronda de circunvalación que viene por aquí y se bifurca en este punto, ¿no? Es decir, sería un edificio atravesable que funcionaría como elemento de compás, en realidad como un compás, entre la vía pública, la vía urbana, las velocidades de una ciudad y el parque, ¿no? De modo que se debería poder atravesar, se va a atravesar de hecho, porque está entregado el proyecto, esperamos que empiece a construirse a principios del 22, partiendo el programa en dos partes, de modo que al final funcionalmente sí respondía a lo que demandaban, pero uniéndose en la siguiente cota, intentando además no generar más de dos plantas, ¿no? Nos parecía que ese mundo de los ancianos, de los discapacitados, la escala era muy importante y aunque el edificio es muy extenso en programa, creemos que deberíamos provocar siempre como una altura pues muy modesta, muy cercana al espacio vacío central que articula los dos centros, que aunque en realidad es un patio, a la manera meridional si queréis, un patio atravesable, eso sí, un patio que alberga una rampa que te lleva a otra cota y de esa manera se discriminan distintas funciones y usos. Tiene también mucho que ver con un concepto coreano que es el madang, que es una especie de patio que no es tan privado como el patio doméstico, pero tampoco es tan público como la plaza, ¿no? Es un espacio híbrido que nos pareció muy interesante cuando hablamos con nuestro socio coreano, ¿no? Al final... La posibilidad de crear nosotros nuestro espacio público, en la medida que podíamos ahí dentro, ¿no? Como ese espacio de encuentro de los dos edificios, que en definitiva uno no lo percibe como dos, solamente a nivel de funcionamiento, pero luego es un edificio totalmente unitario con ese espacio central. Bueno, al final, para que nos consuele a los arquitectos españoles, los presupuestos de los edificios públicos coreanos tampoco son nada generosos y hay una respuesta casi de construcción a través de la estructura, ¿no? Que ya habéis visto que también hemos experimentado en algunos proyectos, ¿no? La estructura de hormigón es muy barata allí. Sí, exacto. Lo comentábamos esta mañana, Corea acuerda todos los años el gobierno compra el hormigón de toda la obra pública a un precio tasado, entonces te penalizan no construir en hormigón, porque para ellos construir en hormigón y la mano de obra además más barata que aquí. Claro, es como la condición aquella de que la casa no tenía que tener mantenimiento, pero a lo bestia, ¿no? Dicen, oye, tiene que ser como un hormigón. Cosa que por otro lado aquí nos encanta hacer, pero como el hormigón, en fin, ya sabéis, ¿no? Encofrados y tal. Dicen, no, porque esto va a ser no, si es un hormigón, todo lo que tú quieras. Qué maravilla. Bueno, y al final, entonces, la estructura pues tiene una presencia muy importante en el edificio que se estructura a través de tres grandes vacíos. El vacío del madang, o del espacio atravesable, dos grandes auditorios, cada uno perteneciente a un edificio, y todo el emparrillado, la trama de pilares y vigas que van generando pues la expresión también del espacio, ¿no? Que es un espacio bastante desnudo, ¿no? Bueno, el segundo de los concursos, esto ya los cuento muy rápido porque además no están en proceso de redacción. Es un concurso en el lado opuesto a Payu. Estos concursos los estamos ejecutando. Bueno, desarrollando como proyecto, ya esperamos ejecutarlo a partir del año que viene. Se trata de la ciudad de Busan, que es la ciudad más importante del sur de Corea y que es un gran puerto industrial muy importante porque es el que canaliza todo el tráfico marítimo con Estados Unidos y con Japón, ¿no? Entonces, como un lugar estratégico. Bueno, Busan es una ciudad totalmente dominada por ese paisaje portuario. Esta es solo una de las bahías de mercancías del puerto, pero hay como 8 concatenadas, consecutivas. Y eso, bueno, pues es como la gran riqueza de Busan, pero también ha impedido que tenga un contacto directo con el mar, ¿no? Y con el puerto. Y hay una operación urbana ligada a esta vía alta que viene por aquí, donde toda esta franja se quiere conquistar para los ciudadanos, para el espacio público, y se ha desmantelado de su uso industrial y se pretende que la ciudad acabe entrando por debajo de la autopista y generando aquí una serie de espacios públicos, ¿no? Y asociado a un desarrollo de la industria náutica de recreo. Realmente Corea ha sido un país pobre hace relativamente poco y ahora está experimentando una evolución de su industria enorme, ligada a las altas tecnologías, pero que quieren diversificar en otros campos, entre ellos la industria náutica. El programa a desarrollar es un programa dedicado a una marina, de reparación de barcos, de almacenaje de barcos y también de venta de barcos ligados a oficinas, a centros docentes de educación náutica. Bueno, un programa muy complejo que tenía que participar de este paisaje dominado claramente por una escala propia de la máquina, ¿no? Y del movimiento de mercancías. Bueno, en esas situaciones, de nuevo, bueno,
Se habla de Terrenbach, de no lugar o de ciudades genéricas, como queráis llamarlo. Al final nos parecía que debía haber un elemento mediador entre la escala del humano, ya que se pretendía que el ciudadano llegara a conquistar este lugar dominado absolutamente por una escala que no le es propia, con la escala que estáis viendo aquí, ¿no? Al final, bueno, pues este es el punto de inserción, todo esto es el puerto que os digo, que es inmenso, y Busan, que se va desarrollando por estas colinas que van siguiendo los valles de las escorrentías de las colinas, ¿no? Hay una historia muy bonita en Corea, y es que todas las ciudades se fundan entre una colina que está al norte y normalmente un río, en este caso el mar, que está al sur. Hay como una especie como de vínculo geográfico y territorial de la fundación de las ciudades con colinas y con el agua, ¿no? Por eso nos extraña que muchas de sus ciudades las colinas no se ocupan, son como elementos territoriales y paisajísticos que se dejan sin urbanizar, ¿no? En nuestro caso estábamos un poco como en la confluencia de las cuatro colinas, ¿no? Esto seguramente es un forzamiento geométrico, no estaríamos justo en el mismo punto, pero nos pareció interesante tener esta relación un poco de encrucijada de las cuatro colinas, ¿no? Que están, como digo, como referentes territoriales del espacio, ¿no? Este es el lugar. Claro, es difícil construir en un sitio en el que no sabes ni lo que vas a tener al lado, ¿no? Y que además es un paisaje totalmente industrializado y que pretende que en un futuro no lo sea, pero tú eres el primero en llegar allí. Claro, entonces teníamos que crear nuestra propia referencia urbana. Claro, entonces al final el proyecto también, pues a través de una reflexión del programa que diferenciaba claramente entre la parte de venta de embarcaciones y la parte de reparación, lo que decide hacer es lo que ha dicho María, romper el proyecto en dos, casi lo contrario que en Payu, que lo uníamos, para generar un espacio intersticial entre dos piezas que tuviera un cierto carácter urbano, que funcionara como una calle, que amortiguara el impacto del encuentro entre las dos escalas, ¿no? El de la ciudad que iba descendiendo por la colina y el de la industria de, bueno, pues de un tamaño realmente mastodóntico, ¿no? Las dos piezas funcionan como dos elementos que van convergiendo, ya las contamos muy rápido, y que de nuevo, digamos que su expresión tectónica y su lenguaje pertenecen casi más al mundo de la infraestructura, ¿no? Bueno, pues esa condición del hormigón que decía María, la necesidad de salvar grandes luces para meter las embarcaciones, nos hacía pensar que el edificio debería tener una expresión más de elemento infraestructural que como de un lenguaje más edificatorio, ¿no? De modo que las dos piezas al final van convergiendo en un punto en el que uno va ascendiendo por esta calle hasta un lugar intermedio que está orientado hacia uno de las colinas, eso no fue buscado, era un poco por el emplazamiento, y que permite discriminar los usos de talleres de barcos de los usos de venta, de oficinas, que en función de las plantas pues van siendo luces mayores o menores a través de una estructura que funciona un poco como una mesa, ¿no? Hay una primera gran luz donde las vigas funcionan precisamente por luz, porque tienen que salvar mucha luz, de modo que la sobrecarga que le supone unos ciertos elementos puntuales de pilares en las siguientes plantas apenas alteran el canto de esas vigas, ¿no? De modo que hay un doble orden estructural que ahora veréis que también se trasluce en la fachada, ¿no? Eso es, habría como unas grandes luces que hacen una tabla rígida que permiten después apoyar una estructura de luces menores que aprovechan ya el gran canto de esas vigas para salvar las luces y que después en fachada también van denotando un poco el orden estructural. Pues al final los temas son recurrentes, porque ahora estoy viendo de repente el taller de cocina, ¿no? Donde había como un orden de elementos de madera que a medida que iba subiendo iba densificando su ritmo, ¿no? Bueno, la calle intermedia que os digo y esta historia que os digo de la mesa rígida, de la tabla, donde surge otro orden estructural y las grandes luces. Bueno, y el último de los proyectos, que este fue como hace 2 o 3 meses y que fue una sorpresa, no, fue una sorpresa absoluta, y además, bueno, en unas circunstancias familiares muy concretas que fue una alegría enorme, ¿no? Esta es la ciudad de Jinju, que sería como Valencia. Si os he hablado de Bilbao y de Cádiz, ¿vale? Ahora estaría hablando de Valencia, para que os hagáis una idea. O sea, que el día que vayamos a Corea, que parece ser que va a ser en otoño, porque hasta ahora hemos trabajado solo desde Sevilla por la imposibilidad de la pandemia, pero ya en otoño iremos, estaremos viajando durante un tiempo por allí, ¿no? Pues sucede en una ciudad típicamente asiática, ¿no? Fijaros que en el fondo las 3 imágenes se parecen, ¿no? Altas densidades, topografía de colinas, bueno, para vosotros en Santiago esto será poca cosa, pero ya estas colinas que os digo que aparecen siempre de alguna manera respetadas, y ciudades de un crecimiento. Tenemos fotos aéreas de hace 2 años donde nada de esto existía, o sea, la velocidad de construcción
realmente es apabullante. Sí, nuevamente, además, un parque que respeta y que el equipamiento público de este barrio de nueva creación va asociado a ese parque. Sí, este es el único espacio libre que dará cobijo a todas estas viviendas y surge el programa a desarrollar una biblioteca metropolitana que debe servir a toda esa ciudad, ¿no? Bueno, ya lo vamos a contar muy rápido, pero sí nos interesaba incidir de nuevo en este asunto de entrelazamientos de espacios públicos, ¿no? Y de espacios atravesables. Al final se trata de construir una biblioteca que debe tener 3 usos diferenciados. Allí las bibliotecas son más bien como una especie de centro cívico que tiene mediateca, tiene centro cívico precisamente, tiene cafetería, ludoteca, un programa complejo. Salas de exposiciones, como Eso un es. gran condensado centro de juventud. Que debía responder a toda esa densidad que habéis visto del barrio y que funcionaba también de alguna manera como límite entre el parque y el barrio. Entonces, el asunto topográfico tan extremo, hay 30 metros de diferencia entre una punta y otra del solar, ese programa que por un lado convive, y parece que era razonable e incluso sugerente que una cierta transparencia entre los distintos usos, pero que también debía ser claramente diferenciado para poder controlar accesos, al final va generando una sección de este tipo, donde hay una cota más cercana a la ciudad, donde se acumulan los usos del centro cívico, cafetería, sala de exposiciones, una segunda cota ligada a la biblioteca de los niños y una tercera cota ligada a la biblioteca general, aunque ambas están unidas por la mediateca, que es un plano inclinado, y atravesando todo el edificio un pasaje público que permite que la ciudad y el parque se conecten de una manera, pues digamos, más controlada, ¿no? Que hoy día el acceso es muy abrupto, está sin urbanizar, de modo que el encargo de verdad, el encargo del concurso era una biblioteca, pero el encargo que nosotros estamos desarrollando era una especie de dispositivo de tránsito entre la ciudad y el parque, ¿no? Esa doble condición que os decimos, a la que muchas veces nos enfrentamos los arquitectos, ¿no? Siempre es que el espacio público atraviese esos edificios, ¿no? No el edificio no entendido como una puerta que tú lo abres y estás dentro, sino que como un espacio ambiguo entre el espacio público y el espacio interior. Y al final una gran cubierta va modulando pues entradas de luces, patios, filtros, transparencia entre los distintos usos que se van organizando a través de estas bandejas en un rudimento, bueno, pues ya que estamos en Tierra de la Sota, ¿no? Y de Molezún, pues ya os suena de sobra, ¿no? Es decir, esta sección donde las bandejas van haciendo como el esquiador que va cortando la pendiente por la parte menos peligrosa, ¿no? En paralelo. Y hacia la ciudad, pues bueno, existe esta pretensión de que un edificio muy grande también se presente con una escala más moderada, que uno va descubriendo su verdadero volumen a medida que lo va atravesando a través de la calle, del acceso al parque, del pasaje, donde se van generando todas estas transparencias entre unas partes y otras del edificio y el propio parque. Bueno, ya digo, no vamos a entrar en los usos, que ya estará de más. Y finalmente la biblioteca sucede a través de esta cascada de espacios de las 3 bandejas atravesadas por el pasaje, ¿no? Bueno, algunas imágenes son del concurso, otras estas están sin acabar de hecho, pero nos lo han pedido en el ayuntamiento. No solemos trabajar con render, somos mucho más de maqueta, pero allí es como un asunto, bueno... Además, el concurso no me parecía suficientemente realista. Sí, sí. Lo que está haciendo es que son más realistas. En fin, también ha supuesto un cambio de forma de trabajar del estudio, donde arrastramos ciertas cosas, pero también comprendemos que hay cuestiones que tienen que ser diferentes a trabajar pues, en tu propio barrio, ¿no? Como quien dice. Y esta situación que os decía antes, del edificio como tránsito entre la ciudad y el parque, ¿no? Bueno, al final, como os decía, y esta es como una coda final a la charla, hay algo de construcción intelectual, está claro, es decir, de intentar acopiar toda esta experiencia o buena parte de la experiencia de estos 20 años, ver qué tienen en común, establecer si existe un argumento conector, pero también hay algo en lo que hemos querido contar de experiencia directa, ¿no? De experiencia vivencial que poco tiene que ver con el ejercicio intelectual de la arquitectura, ¿no? Bueno, hay un edificio que nosotros atravesamos cada día para llevar a nuestros hijos al colegio, que es un edificio muy célebre en Sevilla, que es el Pasaje Balvaneras. Se trata de un edificio de viviendas que se construyó en la década de los 20 del pasado siglo y que en su día, y hasta bien mediados los años 70, fue un edificio referente porque, digamos que fue el primer ejemplo de arquitectura moderna que supo conciliar la tipología del corral de vecinos, ¿no? Esa tipología con la que empezábamos la charla,
que estructuró todo el centro de Sevilla, ¿no? Al final se trata de un edificio netamente moderno, uno lo puede identificar a través de la colocación de los núcleos húmedos, de los dobles crujías, de la articulación de las esquinas, pero que el promotor privado tuvo a bien, se sabe que también en concomitancia con sus arquitectos, ceder parte del solar privado para generar una calle pública que atravesara del todo el edificio, ¿no? Y hoy día es una pieza de patrimonio residencial de primer orden, hoy día un tanto desvencijado, pero fundamental, ¿no? Sobre este edificio, Aldo Rossi escribió en su autobiografía científica, ¿no? Y dejadnos que os leamos lo que dijo, ¿no? Dijo: Valvanera es una casa y una calle, un puente y un camino. El término pasaje supera la definición tipológica para significar el paso a una nueva arquitectura donde la gente se encuentre y sea libre, donde la realidad sea la base y el objeto de la imaginación. Valvanera podría ser una novela o una película. Pues qué mejor forma de acabar que en palabras de Rossi. Gracias. Bueno, sé que es muy tarde, pero si queréis comentar algo, nosotros encantados. Fulminado, ¿no? Bueno, pues gracias de nuevo por acogernos, ha sido un verdadero placer. Gracias.